Mucha gente vive con una idea un poco incompleta de lo que es el perdón de Dios. Pensamos en Dios como una especie de abuelo cósmico, siempre sonriente, que nos da una palmadita en la espalda sin importar lo que hagamos. Creemos que su gracia es como un cheque en blanco, un pase libre para cualquier cosa. Y sí, su amor es inmenso. Su misericordia se renueva cada mañana. La Biblia está llena de historias de gente que hizo cosas terribles y encontró perdón. David, un asesino y adúltero. Pedro, que negó a Jesús 3 veces. Pablo, que perseguía a los cristianos hasta la muerte. Todos ellos encontraron una gracia que los restauró por completo. Esta es la verdad que nos da esperanza. Pero, ¿y si te dijera que esa no es toda la historia? ¿Y si te dijera que el mismo Jesús, el que habló tanto del amor y del perdón, también trazó una línea en la arena? Solemos quedarnos con la parte bonita del mensaje, la que nos hace sentir cómodos. Nos encanta escuchar sobre el hijo pródigo que vuelve a casa y es recibido con una fiesta. Pero a veces, por conveniencia, ignoramos las advertencias. Nos tapamos los oídos a las palabras que nos desafían, que nos incomodan. Creemos que el perdón es automático, un derecho que tenemos, en lugar de un regalo increíble que debemos recibir. Y es en esa comodidad donde puede esconderse un peligro que no estamos viendo. Esta idea de un perdón sin límites, sin condiciones, sin una respuesta de nuestra parte, no es del todo bíblica. Es una versión light del Evangelio. Es como querer la corona sin la cruz. La gracia de Dios es un océano, es verdad, pero hasta para entrar en un océano, tienes que dar el paso, tienes que mojarte. No puedes disfrutar del agua desde la orilla, creyendo que ya estás nadando. Hay una parte que nos toca a nosotros, y esa parte tiene que ver con nuestro corazón, con nuestra disposición a escuchar, a reconocer y a responder. Si ignoramos esto, podríamos estar ignorando la esencia misma de nuestra relación con Dios, y eso es un terreno peligroso. Así que, hoy quiero que exploremos juntos esa línea que Jesús dibujó. No para meterte miedo, porque el Evangelio son buenas noticias, sino para que entiendas la foto completa, para que valores la gracia en su dimensión real, para que no des por sentado el regalo más grande que jamás se ha ofrecido. Porque hay una advertencia que, si no la escuchamos, puede tener consecuencias eternas. Vamos a hablar de algo serio, algo que el mismo Maestro señaló como el punto de no retorno. Un tema que muchos evitan, pero que es crucial entender para cuidar lo más valioso que tenemos, nuestro corazón y su capacidad de responder a Dios. Entonces, ¿cuál es esa línea, esa advertencia tan seria? Jesús lo dijo con una claridad que asusta un poco. En medio de sus enseñanzas, rodeado de gente que lo amaba y de gente que lo odiaba, soltó una bomba. Dijo algo que rompe nuestro esquema del perdón para todo. Sus palabras exactas fueron: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Y por si no había quedado claro, insistió: a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Paremos un momento aquí. Piensa en lo que acaba de decir. Puedes meter la pata hasta el fondo. Puedes decir cosas terribles, incluso contra Jesús mismo, y hay perdón. ¡Qué increíble! Pedro lo negó y fue perdonado. Pablo lo persiguió y fue perdonado. Los soldados que lo clavaron en la cruz fueron perdonados, pero luego menciona una excepción, una sola: la blasfemia contra el Espíritu Santo. Define un punto de no retorno, un pecado que no tiene perdón, ni ahora ni en la eternidad. Esta no es la palabra de un apóstol o de un profeta, es la palabra del mismo Jesús, el juez de todo el universo. Por eso, debemos tomarla con la máxima seriedad. Esta declaración ha causado angustia a millones de personas a lo largo de la historia. ¿Qué es exactamente este pecado?
¿Podría haberlo cometido sin darme cuenta? Una mala palabra en un momento de enojo, un pensamiento de duda en un día oscuro. La mente empieza a correr y el enemigo aprovecha para sembrar miedo y confusión. Muchos han vivido atormentados, pensando que cruzaron esa línea y que ya no hay esperanza para ellos. Se sienten condenados, sin posibilidad de volver. Pero la confusión viene de no entender el contexto, de no comprender a qué se refería Jesús realmente cuando pronunció estas palabras tan fuertes y definitivas. La idea de un pecado imperdonable parece chocar de frente con el carácter de Dios, que es amor. Pero no es una contradicción, es una advertencia. Es como un cartel de peligro, acantilado al borde de un camino. El cartel no está ahí para asustarte, sino para salvarte. Dios no quiere que nadie caiga por ese precipicio. Por eso puso la advertencia en boca de su propio Hijo. Quiere que entendamos que, aunque su gracia es infinita, nuestra libertad para rechazarla también es real. Y un rechazo constante, deliberado y final, puede llevarnos a un lugar del que ya no se puede volver. Es hora de entender qué es y qué no es este pecado. Para entender estas palabras de Jesús, tenemos que viajar en el tiempo. Tenemos que estar ahí, en la escena. Imagina el momento. Jesús está en la cima de su ministerio. Las multitudes lo siguen a todas partes. No lo siguen por sus discursos bonitos, sino porque están viendo milagros con sus propios ojos. Los ciegos ven, los cojos caminan, los leprosos quedan limpios. Y en este caso particular, que narra el Evangelio de Mateo, le traen un hombre endemoniado que era ciego y mudo. Una vida destrozada, un caso imposible para cualquier médico de la época. Y Jesús, con una palabra, lo sana. El hombre recupera la vista, empieza a hablar. Un milagro innegable. La gente común, el pueblo, se queda con la boca abierta. Están asombrados. Se miran unos a otros y se preguntan, ¿no será este el hijo de David? Están conectando los puntos. Están viendo las profecías cumplirse delante de sus narices. Su corazón sencillo y abierto les permite reconocer la obra de Dios. No tienen doctorados en teología, pero tienen ojos para ver y un corazón para sentir. La evidencia es tan abrumadora, tan poderosa, que la única conclusión lógica es que Dios está en medio de ellos. La luz de Cristo está brillando con toda su fuerza, y la gente sencilla se siente atraída por ese calor, por esa esperanza. Pero no todos reaccionan igual. Ahí, en medio de la multitud, están los fariseos, los líderes religiosos, los expertos en la ley, los que se supone que debían ser los primeros en reconocer al Mesías. Ellos también ven el mismo milagro, ven al mismo hombre ciego y mudo, ahora sano y hablando. La evidencia es la misma para todos, pero su reacción es totalmente opuesta. En lugar de glorificar a Dios, sueltan una acusación terrible, llena de veneno. Este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. En otras palabras, están diciendo, sí, es un poder sobrenatural, no lo negamos, pero no es de Dios, es del diablo. Aquí está el corazón del asunto. Esto no es una duda honesta, no es un ¿será de Dios? Es una decisión deliberada de llamar a la luz, oscuridad. Es mirar la obra evidente y clara del Espíritu Santo y atribuírsela a Satanás. Lo hacen por envidia, por orgullo, porque Jesús está amenazando su poder y su posición. Saben en su interior que lo que están viendo es divino, pero se niegan a admitirlo. Prefieren aliarse con la oscuridad antes que humillar su orgullo y reconocer la verdad. Es en este preciso momento, en respuesta a esta maldad deliberada, que Jesús lanza su advertencia más solemne sobre el pecado que no tiene perdón. Entonces, ¿qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Basado en el contexto que acabamos de ver, queda claro que no es un pecado accidental. No es soltar una mala palabra en un momento de rabia o frustración. No es un pensamiento fugaz de duda o enojo contra Dios que se te cruza por la mente en un mal día. A lo largo de la Biblia,
Vemos gente que dijo e hizo cosas terribles en momentos de debilidad, y aún así encontraron perdón. Pedro negó a Jesús maldiciendo, y fue restaurado para ser la roca de la iglesia. Claramente, el pecado imperdonable es algo mucho más profundo y deliberado que un error impulsivo. Este pecado es el resultado final de un proceso. Es una actitud del corazón, no un acto aislado. Es la decisión consciente, continua y deliberada de resistir la obra del Espíritu Santo. Los fariseos no llegaron a esa conclusión de la noche a la mañana. Probablemente, primero sintieron curiosidad por Jesús, luego sintieron envidia. Después, empezaron a criticarlo en secreto, luego en público. Cada vez que veían un milagro, en lugar de ablandar su corazón, lo endurecían un poco más. Cada vez que escuchaban una verdad, en lugar de aceptarla, buscaban cómo torcerla. Fue un rechazo repetido, constante, hasta que llegaron al punto de ver la luz más pura y llamarla oscuridad. Piénsalo de esta manera. Es como una persona que tiene una enfermedad grave. El médico le ofrece la única cura que existe. Al principio, la persona duda. Luego, se niega a tomar la medicina. El médico insiste, le muestra pruebas de que la cura funciona. Pero la persona no solo la rechaza, sino que empieza a decir que la medicina es en realidad un veneno diseñado para matarlo. Llega un momento en que su rechazo a la única cura posible se vuelve definitivo. No es que la cura pierda su poder, es que la persona se ha cerrado por completo a recibirla. La blasfemia contra el Espíritu Santo es eso, rechazar al médico divino que viene a sanarte. Por lo tanto, no es una cuestión de palabras, sino de un corazón que ha llegado a un estado de dureza total. Es mirar a la cara la verdad de Dios, revelada claramente por el Espíritu Santo, y llamarla mentira. Es atribuir la obra de salvación y santidad de Dios al diablo. Es un estado de rebelión tan final y absoluto que la persona ya no es capaz de reconocer la verdad ni de sentir la necesidad de arrepentimiento. Se ha cerrado voluntariamente a la única fuerza que podría llevarlo al perdón. Por eso es imperdonable, no porque la gracia de Dios sea pequeña, sino porque la puerta del corazón de esa persona ha sido cerrada con candado desde adentro. Para entender por qué este pecado es tan diferente y tan grave, tenemos que entender cuál es el trabajo del Espíritu Santo en nuestro corazón. A menudo, en la iglesia, hablamos mucho de Dios Padre y de Jesús, el Hijo. Pero el Espíritu Santo a veces es como el familiar olvidado. Sin embargo, sin su obra, nadie podría ser salvo. Jesús mismo lo explicó. Dijo que cuando el Espíritu Santo viniera, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él es la voz de Dios que susurra a nuestra conciencia. Es la luz que ilumina nuestra oscuridad interior y nos muestra nuestra necesidad de un Salvador. Piensa en esto. Tú no te diste cuenta solo de que necesitabas a Dios. No fue tu propia inteligencia la que te llevó al arrepentimiento. Fue el Espíritu Santo trabajando en ti. Es Él quien toma la palabra de Dios y hace que cobre vida en tu interior. Es Él quien te incomoda con tu pecado, no para condenarte, sino para llevarte a la cruz. Es como un despertador espiritual. Puedes estar durmiendo profundamente en tu vida, ignorando a Dios, y de repente algo empieza a moverse por dentro. Sientes un vacío, una inquietud, una sensación de que tiene que haber algo más. Esa es la obra inicial del Espíritu Santo, llamando a tu puerta. Imagina que estás en una habitación completamente a oscuras. No sabes que está sucia, no ves el desorden, no eres consciente del peligro que puede haber en el suelo. Para ti, todo está bien. Así es nuestra vida sin la intervención del Espíritu Santo. Vivimos en la oscuridad de nuestro propio pecado y ni siquiera nos damos cuenta. Entonces, el Espíritu Santo entra y enciende una pequeña luz. De repente, ves el polvo, el desorden, las cosas que están rotas. Esa luz es la convicción de pecado. No viene a avergonzarte,
sino a mostrarte la realidad para que quieras limpiar la habitación. El Espíritu es el que nos revela nuestra necesidad de la limpieza que solo Cristo puede ofrecer. Ahora, si entiendes esto, puedes comprender la gravedad de blasfemar contra Él. Rechazar al Padre es grave, rechazar al Hijo es trágico, pero Jesús mismo dijo que tiene perdón. Pero rechazar al Espíritu Santo es rechazar al único agente que puede aplicarte la salvación. Es como si estuvieras ahogándote y el rescatista te lanza un salvavidas. Puedes insultar al capitán del barco, el Padre, o al que diseñó el salvavidas, el Hijo, pero mientras no rechaces el salvavidas mismo, la obra del Espíritu que te convence de tomarlo, todavía hay esperanza. Blasfemar contra el Espíritu es mirar al rescatista a los ojos y decirle, prefiero ahogarme, y cortar la cuerda del salvavidas. Es rechazar el mecanismo mismo del rescate. Nadie llega a este punto de la noche a la mañana. El corazón no se convierte en piedra de un día para otro. Es un proceso gradual, sutil y extremadamente peligroso. Comienza con un pequeño no. El Espíritu Santo te dice suavemente, pide perdón a esa persona. Y tú respondes, no, no se lo merece. Luego, el Espíritu te dice, deja ese hábito que te está destruyendo. Y tú respondes, no, todavía no, lo controlo. Luego te dice, dedícame tiempo en oración, lee mi palabra. Y tú respondes, no, estoy demasiado ocupado. Cada no es como echar una pequeña capa de cemento sobre tu corazón. Al principio es una capa fina y frágil. Con el tiempo, las capas se van acumulando. Cada vez que ignoras esa voz suave, esa convicción interna, esa incomodidad en tu conciencia, la capa de cemento se vuelve más gruesa. Lo que antes te hacía sentir culpable, ahora lo justificas. Lo que antes te avergonzaba, ahora lo haces a plena luz del día. La voz del Espíritu Santo, que al principio era clara, empieza a sonar cada vez más lejana, como un eco débil. No es que Él haya dejado de hablar, es que las capas de tu resistencia han creado un muro tan grueso que ya casi no puedes oírlo. Te estás volviendo sordo a la voz de Dios. Y lo más peligroso es que a veces ni siquiera te das cuenta. Llega un punto en este proceso en el que la persona pierde por completo la capacidad de arrepentirse. Y este es el núcleo del pecado imperdonable. Ya no es que no quiera arrepentirse, es que no puede. Su corazón se ha vuelto tan duro como una roca. La sensibilidad espiritual ha desaparecido. Puede seguir yendo a la iglesia, puede cantar las canciones y levantar las manos, pero por dentro está muerto, no siente nada. No hay convicción de pecado, no hay anhelo de Dios, no hay deseo de cambiar. La luz del Espíritu Santo ya no puede penetrar esa coraza de orgullo y rebelión que ha construido a lo largo de los años. El profeta Jeremías describió este estado perfectamente. ¿Puede el etíope cambiar de piel o el leopardo sus manchas? Así tampoco vosotros podéis hacer el bien, estando habituados a hacer el mal. Cuando la resistencia al Espíritu se convierte en un hábito de vida, se llega a un punto de inflexión. La conciencia se cauteriza, como dice el apóstol Pablo. Es como una piel quemada que ha perdido toda sensibilidad. Puedes pincharla, cortarla, y no siente nada. Ese es el estado final de quien blasfema contra el Espíritu Santo, un corazón que ha perdido para siempre la capacidad de sentir y responder a Dios. Y esa es la mayor tragedia que puede existir. Ahora, después de todo esto, quizás estés sintiendo un nudo en el estómago. Quizás tu mente está corriendo a 1000 por hora, buscando en tu pasado algún momento, alguna palabra, algún pensamiento que pueda haber cruzado esa línea. El enemigo es un experto en usar la verdad a medias para traer condenación. Así que déjame decirte algo con toda la claridad y la seguridad del mundo. Si estás preocupado por haber cometido el pecado imperdonable, esa misma preocupación es la prueba más clara de que no lo has cometido. Déjame repetirlo para que se te grabe en el alma. Si te importa, no lo has hecho.
Piensa en la lógica de esto. Como hemos visto, la esencia de este pecado es un corazón tan duro que ya no puede responder a Dios. Es una condición de total indiferencia y rebelión final, donde la persona ya no siente la convicción del Espíritu Santo. La persona que ha cruzado esta línea no está en su casa, de rodillas, llorando y preguntándose si ha ofendido a Dios. Esa persona no se preocupa en absoluto. Le da igual. Se ríe de las cosas de Dios, ve la obra del Espíritu y la llama obra del diablo sin el más mínimo remordimiento. Su conciencia está muerta. Tu preocupación, tu ansiedad, esa pequeña voz que te pregunta, ¿y si? ¿De dónde crees que viene? No viene de un corazón de piedra, viene del Espíritu Santo. Es Él quien te mantiene sensible. Es Él quien produce en ti el deseo de estar bien con Dios. La tristeza por el pecado, el temor de haber ofendido a Dios, el anhelo de perdón, todo eso son regalos del Espíritu. Son la evidencia de que Él sigue trabajando en tu vida, que tu corazón todavía es de carne, que todavía es sensible a su voz. Tu angustia no es una señal de condenación, es una señal de que la gracia de Dios todavía te está llamando. Así que respira profundo. Suelta ese peso que no te corresponde llevar. La Biblia dice que al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Si en tu corazón hay la más mínima chispa de arrepentimiento, el más mínimo deseo de volver a Dios, esa chispa fue encendida por el Espíritu Santo. Y Él nunca enciende una chispa para luego apagarla. Si Él te está llamando al arrepentimiento, es porque el perdón está disponible para ti. Tu preocupación no es un síntoma de la enfermedad, sino la prueba de que todavía estás vivo espiritualmente. Dale gracias a Dios por esa sensibilidad y corre a sus brazos de amor. Hemos aclarado que si te preocupa haber cometido este pecado, estás a salvo. Pero no podemos terminar ahí. No podemos simplemente suspirar aliviados y seguir con nuestra vida como si nada, porque la advertencia de Jesús sigue en pie. El peligro de endurecer el corazón es real, y el proceso es gradual y silencioso. Es como una pequeña fuga de agua en los cimientos de una casa. Al principio no se nota, pero si no se atiende, con el tiempo puede derribar toda la estructura. No te vas a dormir siendo un creyente sensible y te despiertas con un corazón de piedra. Es el resultado de 1000 pequeñas decisiones, de 1000 veces que le dijiste no a la voz de Dios. Por eso, la pregunta importante no es, ¿he cometido el pecado imperdonable? La pregunta que debes hacerte hoy es, ¿estoy escuchando la voz del Espíritu Santo en mi vida? ¿O me he acostumbrado a ignorarla? Cuando Él te dice que perdones, ¿lo haces? Cuando te pide que dejes un pecado, ¿le obedeces? Cuando te llama a servir, a dar, a amar, ¿respondes con un sí? Cada vez que le obedeces, tu corazón se vuelve más sensible, más tierno, más parecido al de Jesús. Cada vez que lo ignoras, construyes otra pequeña capa sobre tu corazón, haciendo más difícil escuchar la próxima vez. No juegues con la gracia de Dios. No la uses como una excusa para seguir viviendo como te da la gana. El apóstol Pablo escribió, «No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención». Contristar significa entristecer. Podemos entristecer al Espíritu con nuestra desobediencia y nuestra indiferencia. Y si persistimos en entristecerlo, la Biblia también advierte, «No apaguéis al Espíritu». Una tristeza constante puede llevar a apagar su fuego en nuestra vida. No llegues a ese punto. Valora su presencia. Atesora su voz. Es el regalo más preciado que tienes en esta tierra. La Biblia dice, «Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones». Fíjate que dice hoy, no mañana, no el próximo domingo, hoy. Ahora mismo, mientras lees esto, el Espíritu de Dios puede estar hablándote, puede estar señalando un área de tu vida que necesitas entregarle, puede estar llamándote a dar un paso de fe. No ignores esa voz, no la pospongas, atiéndela.
Tu sensibilidad espiritual es como un músculo. Si lo usas, se fortalece. Si no lo usas, se atrofia. No dejes que el sol se ponga sobre tu desobediencia.